en este programa hablaremos sobre todo de tema periodístico, sobre todo conocerlo a nivel periodístico, a nivel periodístico, su capacidad de analizar partidos, su afición por el fútbol y sobre todo en clave Barça. Vale, me gustaría sobre todo empezar esta charla para conocerte sobre tus inicios. ¿Cómo era ese Albert de pequeño que una vez decidió estudiar periodismo deportivo? Bueno, no sé si me has preguntado un poco por mis inicios más futbolísticos. Yo la verdad que desde pequeño siempre he sido muy fan, ¿no? Del fútbol. En mi casa siempre se ha respirado mucho ambiente futbolero, ya por parte de mis padres, de mi abuelo también. Y ya desde pequeño pues he ido creciendo con un poco, yo creo que como un poco todos, comprando las guías marca cada verano, disfrutando de las cintas que antes todavía existían de jugadores míticos, de mundiales, de resúmenes. Y siempre, evidentemente, en mi casa con el Barça presente, yendo no todos los fines de semana, pero sí muchos, porque yo no vivo en Barcelona, a ver los partidos en directo. Y creciendo en ese ambiente, pues te va entrando el gusanillo por lo que es el fútbol y sobre todo por la parte más comunicativa de debate con mis amigos, porque de pequeño mi mejor amigo era del Real Madrid y ahí teníamos unos grandes debates siempre de fútbol. Yo lo recuerdo con mucho cariño y ahí yo creo que ya nació un poco esa pasión por comunicar, por entender siempre al otro, que creo que en el fútbol es muy importante, tener siempre esa empatía por lo ajeno e intentar conocerlo y entenderlo, porque si no el debate es solo. Y a partir de ahí, evidentemente, he ido creciendo con distintos referentes y fue naciendo esa vena más, diríamos, periodística que no la tenía de tan pequeño, ¿no? Y fue creciendo y madurando poco a poco y a partir de ahí, pues ya como el fútbol siempre me acompañó, decidí lanzarme a por eso porque veía que era una oportunidad, me gustaba muchísimo y la verdad que de momento pues tampoco me puedo quejar y estoy disfrutando mucho del camino y de todo el proceso. Pues la verdad es que me alegro, ¿eh? Y luego cuando, como has dicho, ¿no? Al final poco a poco a nivel el fútbol entra en ti y decides estudiar la carrera de periodismo, una vez la inicias, estos 4 años, ¿cómo los valoras? Te he perdido en los de los Sí, 4 años. No vale. sé qué has dicho Lo- después porque se lo- te ha cortado, no te he escuchado bien. los 4 años de carrera a nivel universidad, de carrera de periodismo, ¿cómo Ujú. valoras esa etapa? Bueno, la verdad que es una etapa que realmente no es que la valore mal, porque al final, en definitiva, me ha ayudado bastante, pero sí creo que el periodismo está más enfocado en lo académico, creo que es una carrera que yo creo que mi visión es compartida en el resto de estudiantes. Tú ves cuando terminamos de estudiar el grado te tendría que hacer un estudio con cifras, evidentemente, para ser más conciso, pero yo creo que de mi promoción hay muy poca gente que se dedica al periodismo, ¿no? Tienes que buscarte otras salidas profesionales, tienes que ir a hacer comunicación corporativa, que mucha gente pues vive de eso, y evidentemente está muy bien porque está mejor pagado en general, tienes mejores condiciones laborales, pero claro, no es periodismo, es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es una carrera que hay mucha gente que la hace, muchas veces es poca parte práctica y desde mi punto de vista muy poca parte humanística, de humanidades, ¿no? De aprender a leer, de aprender a escribir, de tener, y me refiero a leer bien los textos, a leer bien buen periodismo, a escribir distintos tipos de género y a tener esa base cultural que luego te permita pues, ser en definitiva mejor periodista porque tampoco yo creo que podemos olvidar y obviar que el periodismo no deja de ser un trabajo intelectual en el que tú estás, diríamos, interpretando la realidad, ¿no? Y como intérprete necesitas herramientas y al final creo que la carrera muchas veces, si no tienes suerte con el profesorado, no te las dan. Y cuando sales al mundo laboral, pues te quedas con pocas capacidades para poder reaccionar y eso siempre yo creo que te resta valor. Y bueno, vamos a ver hacia dónde evoluciona porque creo que se tiene que dar un pequeño vuelco a lo que es el plan de estudios por norma general de la carrera de periodismo. Pues la verdad, me comentó algo parecido Miguel Quintana la semana pasada y me habló sobre el aspecto de recomendar a la gente que estudie periodismo iniciar su propio proyecto durante el camino. ¿Cómo valoras esto? Si estás de acuerdo en dar... Totalmente, yo Sí, dime. Dime, sí, dime. no, totalmente de acuerdo. Digo que te escuché con Miguel y la verdad que, bueno, él es uno como tantos otros, uno de mis referentes, porque yo cuando empecé, pues bueno, él ya estaba en Ecos del Balón, ¿no? Y creo que, bueno, firmemente
en que al final lo más importante no es lo que dices, sino lo que haces en ese sentido y tus actos van a hablar por ti, no tanto lo que puedas opinar, sino dónde está tu trabajo, qué estás haciendo, cuál es tu pasión y cómo te mueves, ¿no? Sobre todo aprovechar los años de estudiante que, claro, ahí entran siempre las necesidades económicas de cada uno, ¿no? En mi caso, pues tuve suerte porque yo pude dedicarme a estudiar viviendo en casa de mis padres. No es que evidentemente sea rico ni nada de eso, pero sí que pues, me pudieron ayudar durante la carrera y me podía permitir pues, iniciar proyectos. Hay gente que no va a poder, que necesitará trabajar y cada uno tendrá su realidad, ¿no? Y eso también es discriminatorio, lo tenemos que señalar porque no cada uno va a llegar donde pueda, sino a veces donde le dejen. Pero sí es importante que la gente que tenga los medios y lo pueda hacer, pues lo intente, ¿no? Porque al final son años en los que la carrera de periodismo no es muy exigente, no nos vamos a engañar, no es la carrera más compleja ni tampoco la más demandante de todo el mundo. Y creo que lo más importante, lo que se valora en un currículum es qué has hecho, si tienes un podcast, si has hecho vídeos, si tienes una web, si colaboras ahí. Y al final no tiene que ser nada que te dé para vivir, sino sencillamente para ir probándote, ver lo que te gusta y bueno, generar un poco tu marca como comunicador, que eso es muy importante porque al final la gente tiene que asociar que tu nombre o tu cara a algo concreto, ¿no? Y eso con el paso del tiempo creo que cada vez es más importante y se tiene que cuidar, evidentemente. Pues sí, la verdad, estoy de acuerdo. Al final, desarrollar tu propio camino te abre muchas puertas a la hora del futuro. Y ya pasando a etapa ya periodística, que ya estás dentro de lo que es el periodismo, eh, ¿qué te parece el periodismo actual? Es, tiene defectos, tiene muchas cosas positivas. En un ámbito general, ¿cómo lo valoras? Bueno, al final creo que hace poco que estoy en el mundo laboral, ¿no? Porque es verdad que acabé la carrera hace 3 años, luego hice un máster y ya estaba haciendo mis cosas, pero no trabajaba. Es decir, yo hacía mis cosas en redes, tenía mi canal de Twitch, pero claro, ahí es cuando todavía estás empezando, ¿no? Luego ya fue el año pasado, hace cosa de 2 años, hace 2 años ya, que me hice autónomo y a partir de ahí así empecé a entrar, pero desde fuera, ¿no? No dejaba de ser un outsider que colaboraba en distintos medios, tenía mi canal de Twitch, mi YouTube perdón, mi Twitter y a partir de ahí yo colaboraba. Entonces, ahora es cuando hace un año y pico que entré en relevo, que ya ves pues dinámicas dentro del periodismo, que empiezas a conocer a otros compañeros y empiezas a ver cómo está el patio, ¿no? Y es verdad que creo que yo creo que a veces en el periodismo falta mucha autocrítica, creo que tenemos que ser mucho más autocríticos con nosotros mismos, con el trabajo que se hace, con lo que se puede mejorar, ser conscientes de que es un trabajo poco agradecido porque al final la gente, y muchas veces, mayoritariamente con razón, te van a tener en el ojo del huracán, te van a criticar, asumirlo, y también, por otra parte, creo que tiene que decir que muchas veces se le mete más presión de la que se debería al periodista, en el sentido de que se tiende a acusar, ¿no? El periodista diciendo, hostia, es que trabajas en ese medio, es que haces eso, pero claro, entonces al final la pregunta es dónde puede trabajar uno, ¿no? ¿Dónde uno puede trabajar, dónde puede crecer como profesional? Porque todos los medios tienen sus cosas y a nadie le gusta un medio, ¿no? Si le gusta ese, al otro no le gusta aquello y eso es complicado de gestionar muchas veces cuando saltas al mundo laboral y darte cuenta siempre que hay intereses, ¿no? Que cuando ya uno conoce a ese jugador o al entorno de ese empiezan a haber esas disputas muchas veces y yo intento mantener bastante ajeno a ello porque tampoco hago información, pero es evidente que cuando ya desde fuera se nota, cuando estás dentro lo ves y luego te cantan muchas cosas y es normal, ¿no? Porque al final eso funciona así, se tiene que entender y dentro de todo creo que mi experiencia es positiva porque los compañeros que he conocido son todos gente muy válida, muy buena gente y evidentemente siempre hay errores, siempre hay fallos, pero yo no conozco a nadie, por lo menos yo personalmente, que vaya a buscar el error de forma intencionada. Y ya digo, siempre a veces creo que hay demasiado permisividad dentro del propio periodismo porque hay ese miedo, ¿no? De desaparecer, de quedar arrinconados en un sitio de la historia y eso a veces creo que hace más daño a la propia industria que no diríamos, esa queja activa que a veces yo creo que se tiene que hacer, reconociendo los errores propios, ajenos, y eso yo creo que es sano siempre. Pues sí, sobre todo al final estamos en una sociedad una sociedad que la verdad es que en España a nivel futbolístico es muy país de bufandeo, de ser bufanda, de irse a Twitter, una sociedad para que se me entienda, que entras a Twitter y la disputa Madrid-Barça, digas lo que digas, a nivel periodístico, si opinas algo negativo sobre un equipo, te tacharán de crítico y de bufandeo con el club al contrario que al rival al cual has criticado. Y la verdad es que sí, hay que hacer un trabajo no solo a nivel periodístico, creo que a nivel de sociedad tenemos que hacer un trabajo todos juntos para lograr, oye, que no sea blanco-negro, que no sea blaugrana o blanco en este caso, ¿no? Y después,
Yo, hablando ya de tu proyecto, sobre todo en relevo, ¿podrías explicar un poco cómo fue esa llamada de relevo? ¿Cómo entras en esta plataforma, en esta página, en esta cuenta, que es bastante nueva comparado con otros medios de comunicación? Sí, bueno, básicamente yo, pues ya te he dicho, era autónomo, yo trabajaba para mí mismo en mi canal de Twitch, en Twitter pues hacía el contenido con hilos, también tenía un Medium en el que de vez en cuando iba publicando artículos y distintas cosas, y luego yo colaboraba en distintos medios, estaba en Raku haciendo la Champions, estaba tertulia precisamente con Miguel Quintana en la pizarra una vez por semana, estaba también colaborando bueno, en TV3 sigo colaborando en un programa semanal, es decir, tenía distintas cosas y me llamaron, bueno, un periodista me dijo si podía pasar mi número a una persona que estaba haciendo un proyecto y me llamó, bueno, Hugo Cerezo, que es su director ahora mismo, y bueno, ya lo fue en el inicio, y me explicó un poco el proyecto así por encima, claro, porque en aquel momento, eso fue en febrero de 2022, no existía todavía lo que era relevo, no había nombre, no había el medio en sí, sino la idea, ¿no? De crear un medio deportivo nuevo, de intentar, bueno, pues hacer cosas distintas y claro, a mí eso evidentemente alguien que ha estudiado periodismo, poder formar parte de un medio desde un inicio, yo creo que es el sueño, por lo menos de muchos de los que hemos hecho periodismo, ¿no? Porque ya no es ir a un gran medio que has leído siempre, sino es tener la oportunidad de ser alguien que aporte cosas, que aporte sus ideas y su forma de entender el periodismo y en ese caso también el fútbol desde dentro y claro, es mucho más sencillo cambiar cosas cuando haces algo nuevo que si entras en un medio ya formado que tendrá sus tendencias, ¿no? Y en ese sentido, pues empezamos en redes, como todo el mundo sabe, porque la web no salió hasta octubre. Desde mayo que salimos en redes hasta octubre estuvimos ahí funcionando y luego ya en la web, que evidentemente es un nivel de exigencia alto, ¿no? Porque tienes que tener números, pero sin caer tampoco en el clickbait, porque hemos querido huir de eso y por lo que a mí representa, pues yo muy feliz de poder hacer lo que o sigo haciendo en Twitter, que es hablar de fútbol, de táctica, en una web. Y eso creo que al final, cuando se me hubiesen preguntado hace 2 años, tía, ¿te gustaría hacer esto? Hubiese dicho evidentemente que sí, ¿no? Y la verdad que nació así. Además hay gente muy joven que hemos hecho muy buenas migas, gente preparada, y es una cantera, digo yo siempre de relevo, porque hay periodistas jóvenes y eso, ostras, es muy difícil de ver en un medio, ¿no? Que normalmente la tasa de edad es muy elevada y en relevo, pues la mayoría de gente está entre los 20 y pico, los 30 y pico, ¿no? O sea, franja 10 años, ahí somos muchos y eso creo que también se nota en el tipo de contenido que intentamos hacer y el ambiente que hay en redacción, aunque yo trabajo desde casa, pero cuando voy a Madrid siempre estoy viviendo ahí unos meses, pues se notaba. Pues sí, la verdad es que sí, es que yo siempre, amigos que comentamos en el medio periodístico, a mí me parece relevo el medio de comunicación deportivo del futuro, del presente, porque tú ves, es lo que has dicho, ¿no? Las personas que trabajáis ahí sois de una cierta edad relativamente corta, a nivel de no tener tanta veteranía. Y ahora, por ejemplo, ya voy a dar un poco el clic. Yo en Twitter sobre todo estoy dentro del mundo fantasy, ya relevo patrocinador de la Liga Fantasy, y la verdad es que es añadir ámbitos nuevos a la plataforma que esto incrementa mucho. Sí, evidentemente. Bueno, vigila ahora no lo que dices de relevo en el stream, que estás en la fantasy, que no te quiten puntos de tu equipo, porque la verdad que, bueno, yo también juego a la fantasy con mis amigos y demás. Y sí, al final es eso, bueno, es apostar muy fuerte por Twitch también. Desde el inicio el canal tuvo una apuesta muy fuerte con especiales de mercado, con un contenido propio, ¿no? Reciclado. Apuesta muy fuerte en TikTok, donde ahí, pues la verdad que los números, yo no soy consumidor de TikTok, pero son números muy buenos, en contenido también para Instagram. Creo que eso es un poco la clave de relevo, es hacer contenido específico para cada plataforma, ¿no? No reciclar, sino tener un contenido para Twitter, uno para Instagram, uno para TikTok y uno para Twitch, ¿no? Entonces ahí ir mezclándolo todo, eso evidentemente es exigente porque tienes que tener mucha imaginación y muchas ideas, pero a la vez creo que da sus frutos poco a poco porque al final es muy difícil entrar en un panorama periodístico donde todo el mundo es consumidor de pues, o Marca o el AS, o Mundo Deportivo o el canal de tal o de cual, ¿no? Entonces, como todo el mundo ya está todo el pescado vendido que se dice, entrar ahí siempre es difícil, pero bueno, al final creo que es para mí, que no había trabajado nunca en un medio, es una aventura emocionante y la estoy disfrutando, la verdad. Pues la verdad que la disfrutas tú y de verdad, no es porque tú estés, la disfrutamos todos, sobre todo en Twitter, hablando de todos los equipos, la verdad me gusta mucho relevo. Y ya hablando de tu trabajo en relevo, yo soy muy fan y te admiro a la hora de
temas de análisis de equipos, sobre todo ante ámbito Barça, que es a lo que sueles comentar, no solo Barça, sino también Premier League, Brighton con De Zerbi, etcétera. Esta capacidad analítica del fútbol, ¿desde cuándo la llevas mejorando, trabajando, aprendido? Uy, perdona, sí, Sí, la última preguntita se me no, ha... sí, que me refería. ¿Desde cuándo llevas mejorando? ¿Desde cuándo decidiste, No oye, sé si... me quiero... Ahora no te he escuchado al final, Hugo, perdona, porque se te Sí, ha cortado. vale, ahora. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Bueno, he interpretado un Sí, poco más o menos la pregunta, o no sé si hablabas más de la parte más sí, analítica de dónde sale o cómo nace un poco eso. No sé si me equivoco en lo que estoy diciendo. sí, Si ibas por ahí, los tiros. sí. Perfecto. Pues bueno, básicamente, eh, ya te digo, yo siempre me ha gustado mucho pues, el fútbol, pero evidentemente creo que en el panorama mediático en el que me crié, pues era difícil que te interesase tanto esto porque no había en los grandes medios un espacio, ¿no? De que se diese a eso. Yo me crié con Mundo Maldini, en la Parabólica, con Felipe estaba por ahí, estaba el gran Gaby Ruiz también, y hacían ese contenido que ya, joder, decías, hostia, esto mola mucho, ¿no? Esto es algo que me gustaría hacer. Pero ya fue cuando entré en la universidad, de hecho, con 18 años, cuando descubrí Ecos del Balón, y ahí sí que o sea, me cambió la forma de entender el fútbol, porque siempre me ha gustado mucho a mí escribir y me ha gustado mucho pues analizar distintas cosas, no solo lo que es el fútbol. Y claro, el entender que había ese espacio de debate en el que la voz del que leía era igual de importante que la voz del que escribía, eso a mí me chocó, ¿no? Porque yo venía de un mundo totalmente polarizado, del que escribe está en un pedestal, está en un altar, y el que lee, pues ahí no se le escucha, no tiene voz. Y ahí fue entrar en Twitter, fue conocer Ecos, empezar a entrar en blogs, empezar a tener ya cultivar mi propia opinión y sobre todo a entender al otro, lo que te decía antes, ¿no? De que es importantísimo siempre dejar el ego a un lado, escuchar al compañero, escuchar al quien está delante tuyo y empezar a intentar debatir desde un mismo prisma. Y en ese sentido, ahí, a partir de Ecos, fue cuando me despertó en mí pues algo, ¿no? Que estaba latente, pero que no había surgido. Y la verdad que estoy muy agradecido a todos los integrantes, con algunos de ellos sigo manteniendo la buena relación, porque fui a Madrid, de hecho, yo cuando estudiaba, a grabar con ellos, porque bueno, pues quería conocerles, quería estar ahí con ellos y ver cómo trabajaban, y fue una experiencia gratificante y brutal. Y fue un poco a partir de ahí cuando evidentemente ya vas pues, leyendo y ampliando el círculo, cuando vas teniendo más referentes, cuando vas teniendo cada vez más, digamos, entre comillas, más conocimiento, y creo que un poco todo eso pues fue lo que marcó un poco la parte más iniciática de ese camino que todavía se grande, porque yo creo que todo el mundo se tiene que seguir formando siempre, y evidentemente con mi edad, ¿no? Que sería de tontos pues decir que ya está todo hecho, ni mucho menos, sino que siempre yo creo que la clave es rodearte de gente que sepa más que tú. Si te rodeas de gente que sabe más que tú y que admiras, es muy fácil hacer buen contenido, mucho más fácil que si te rodeas de gente que te va a decir que muy bien todo, pero que no vas a aprender nada, claro. Pues sí, la verdad, aprender, evolucionar y crecer es las tres consignas básicas en la vida, en cualquier trabajo y en cualquier medio, ¿no? Ya hablando de toda la parte analítica, muchas personas de las que están aquí están pendientes del análisis del Barça. Hoy es un programa dedicado en gran parte al Fútbol Club Barcelona, del cual soy aficionado. Arranco la temporada tras lograr la liga con la premisa pendiente de competición europea, de hacer un buen trabajo en Champions. ¿Cómo ves este comienzo de temporada? Bueno, yo creo que es una temporada para medir totalmente a lo que es las capacidades de Xavi Hernández como entrenador. Al final, la primera temporada, evidentemente, bueno, el primer medio año tenía ese paréntesis de la planificación, de la plantilla, de cómo estaba dibujada y de las necesidades del club de meterse en Europa, que ya eran muy altas, unos objetivos totalmente alejados de lo que tiene que ser el Barça. Y luego yo creo que el año pasado ya vimos al primer Xavi más entrenador, con ese cambio a un centro del campo con 4 integrantes, ¿no? Una incapacidad muchas veces de poder tener o dominar el ritmo en Europa, cediendo bastante a lo que quería al contrario, y en ese sentido yo creo que el gran reto para esta tercera temporada es ese precisamente, que el Barça sea un equipo mucho más rico tácticamente, con más matices, con más herramientas para poder dominar al contrario, no solo dependiendo de ese punto de inspiración de Pedri o de un Dembélé que ya no está, entonces buscar esa figura en el ataque, sino yo creo que algo más coral,
en la que el Barça sea un equipo más reconocible en su juego interior y sea capaz de, a partir de una defensa que ya es lo suficientemente, creo, dominante a campo abierto y con jugadores que te pueden hacer muchas cosas con el balón también, pues intentar construir un Barça más paciente y con más herramientas, ya digo, para, sobre todo en Europa, que los ritmos no le pasen por encima, como le sucedió ante el Eintracht en el primer año, como le sucedió ante el Inter en el segundo, o también contra el Manchester United en Old Trafford, que fue un partido que el Barça apenas pudo llevar su ritmo de partido. Creo que ese es el gran reto del Barça, de Xavi sobre todo, y de una plantilla que tiene que seguir creciendo con los jugadores jóvenes que tienen que seguir evolucionando y marcando un poco el ritmo en este Fútbol Club Barcelona. Pues sí. Y además, yo al menos tengo la sensación de que el Barça post-mundial se ha nutrido mucho a nivel competitivo en base a su defensa y no tanto al ataque. ¿Crees que una pieza como un lateral derecho, véase Cancelo, Fresneda, la pieza táctica de un lateral derecho puro, puede abrir este abanico de posibilidades a nivel de que Xavi, oye, si este lateral derecho en ataque lo puede incrustar en lo que a lo que se supone que actúa Stones como falso lateral o tal vez un lateral más profundo, actualmente en plantilla esta posición no existe. Koundé, Araujo, no son laterales, Sergi Roberto, aunque ya lleva temporadas jugando, no es de posición. ¿Crees que esto es la prioridad máxima a nivel de mercado de fichajes? Totalmente. A ver, yo creo que al final tenemos que diferenciar aquí muchas cosas, ¿no? La primera es que tendemos a pensar el fútbol por posiciones cuando cada vez yo creo que es más de roles, ¿no? Un fútbol de roles, de funcionalidades dentro de un equipo. Evidentemente hay jugadores que se crían como un lateral, se crían como medio centro y son jugadores muy específicos, pero yo creo que el fútbol donde nos está enseñando que está evolucionando y está yendo más es a jugadores mucho más globales, ¿no? Que puedan interpretar, diríamos, el juego en distintas funciones, porque el juego te demanda ser muy activo y ser muy participativo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el Barça no tiene lateral derecho? Vale, no tiene un jugador, diríamos, un lateral derecho puro, eso es evidente. Pero es que hay muchos equipos que han estado compitiendo en Europa y buenos equipos que no hace falta siempre coger Europa como la vara de medir la Champions, ¿no? Pero buenos equipos que no han tenido esa figura del lateral derecho y que han ido moldeando al jugador, entendiendo las virtudes y los defectos de cada futbolista para darle un sentido a la idea, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver. El Barça, claro, si ficha a Joao Cancelo, hablamos de un lateral que hace 2 temporadas fue probablemente uno de los 3 mejores jugadores del Manchester City, pero jugando por la banda izquierda, jugando de centrocampista. Entonces, bueno, claro, es que no es el lateral, no estás fichando un lateral, estás fichando a un jugador que si lo quieres meter, como hizo Tuchel, de carrilero en una línea de 3, por ejemplo, para que te dé la profundidad, te lo puede hacer, pero estás perdiéndote en gran medida al mejor Joao Cancelo. Si vas a por Fresneda, tienes que fichar a un jugador que tiene que formarse, que necesita fallar muchas veces porque solo tiene experiencia de un año en primera división. Entonces, bueno, hay que elegir, hay que saber qué quiere Xavi y el staff en esa posición, qué va a demandar en ese rol, pero yo creo que más que fichar un lateral, el Barça lo que necesita es, digamos, fichar jugadores que interpreten bien el juego y que le den muchas más alternativas a Xavi desde esa posición, bien en profundidad, bien por dentro, bien como tercer central. Lo vimos en el Arsenal el otro día, en el debut en la Premier, que jugó Thomas como una especie de central lateral, medio centro. Ben White era un central, lo metió de lateral. Zinchenko era un extremo y pasó a ser lateral con Pep Guardiola y era un extremo, es decir, y pasó a ser luego medio centro, interior. Entonces, claro, yo creo que el fútbol va hacia ahí y evidentemente pensamos todavía mucho en esas posiciones, que necesitamos un lateral, un medio centro, pero nos olvidamos un poco de las funciones del juego, de las necesidades del equipo y creo que el Barça tiene que pensar en eso y elegir muy bien el perfil porque lo va a necesitar. Además, más con la lesión de Ronald Araujo, que sabemos que es un jugador que tiene lesiones y Christensen también. Entonces ahí el Barça tendrá que fichar algo, veremos qué y qué elige el Barça al final. Pues sí. Y hablando sobre todo también del tema Barça, y ya anclando con tema Arsenal, que me has comentado muy interesante, vi el partido. ¿Crees que el fútbol se encamina más a ser un fútbol tácticamente más camaleónico? Y me explico. Un fútbol en el que las posiciones las vayan ocupando diferentes futbolistas a lo largo del partido. Véase ese Ajax de Ten Hag en el que está ahí de falso 9, pero cada jugador de la media punta se va alternando su posición. Ves el Thomas en ataque se anclaba muchas veces de segundo pivote acompañando a Rice. En defensa actuaba más de lateral derecho. ¿Crees que el fútbol va por ahí?
A ver, es que yo creo que pensamos en un fútbol de sistemas cuando, sobre todo, nos encontramos en un fútbol de estructuras. Al final, un equipo no juega con un sistema, es solo un indicativo. Yo te diría mucho más comunicativo de cara al espectador que de cara al propio futbolista, porque tú atacas con un 3-2-2-3, defiendes en 4-4-2, luego transicionas en otro, es decir, no hay un sistema que el equipo este juega en tal, bueno, ¿cómo que juega? Porque si ese equipo defiende mucho más tiempo, mejor defiende de otra forma, si ataca dependerá del rival. Entonces, es un fútbol de estructuras en las que yo creo que más que posiciones, porque al final no se trata tanto de ocupar esas posiciones, sino de ocupar espacios, de ocupar unos espacios que al final es la base del fútbol, de generar y ocupar espacios, ¿no? Y ahí yo creo que el buen entrenador es el que entiende dónde, o sobre todo cómo generar nuevos espacios. Lo hizo De Servi dividiendo su equipo en dos bloques, metiendo muchos jugadores, 6 jugadores en una primera base y luego el resto en el otro, y a partir de ahí generando que el equipo rival, en esa era de las presiones, se divida en dos bloques muy abiertos y aparecen muchos espacios, ¿no? Estaba el Manchester City de Pep Guardiola, que sobre todo con jugadores metiendo a muchos futbolistas por dentro, fijando muchas zonas, va generando esos circuitos y luego puede encontrar zonas libres, zonas más desalojadas. O está el otro ejemplo contrario, como el Fluminense de Diniz, que es un equipo que juega en base al balón, ¿no? y que tiende a juntar a muchos futbolistas en un mismo sector, y son esas relaciones entre los jugadores las que van dibujando nuevos caminos. Entonces cada entrenador elige su camino, evidentemente, pero sí creo que, no sé, estamos ya metidos de lleno en un fútbol mucho más de estructuras, que es importante entender los espacios más que las posiciones, porque las pueden ocupar pues distintos jugadores, y que al final no es difícil ver a un interior, como vimos en Pedri ante el Getafe haciendo de delantero prácticamente, ver a un lateral haciendo de medio centro, viendo diríamos, a un extremo haciendo de interior. Y eso yo creo que es lo que ya tenemos y hace unos cuantos años, y creo que va a ir en esa dirección sobre todo. Pero si vamos en esta dirección, ¿crees que se va a notar mucho? ¿Cómo me explico? La introducción de jugadores más con más sabiduría táctica. Me explico. Si ahora Roberto De Zerbi utiliza un fútbol, sobre todo, como has hablado, ¿no? De ocupar espacios, de atraer al equipo contrario a la presión para ocupar el espacio que deja atrás. ¿Crees que en estos sistemas de juego el jugador curtido tácticamente va a ser mucho más relevante en el juego, incluso en el partido o en el fútbol, en un futuro cercano, que otro que no? Me has dicho si creo que en estos sistemas de juego el jugador, y ahí te he Sí, que en perdido. este tipo de sistemas, sobre todo hablando a futuro, se va a notar más el jugador curtido tácticamente que el jugador que es un poco más irregular en este Ahora aspecto. no te escuché, Hugo, lo siento. Vale, ¿ahora? ¿Hola, hola? ¿Mm? ¿Sí? ¿Hola? ¿Estás? ¿Se escucha? Buenas, ahora no ¿Ahora? te estaba escuchando, Vale, vale. perdona, no sé si se ha cortado. ¿Ahora bien? ¿Se escucha ya bien? ¿Hola, ahora? Se te escucha muy cortado, o sea, no he entendido Vale, la un momento. pregunta. A ver. Si se me escucha, cuando se me escucha bien. Buenas. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Hola, ahora? ¿Se escucha bien? Hola, hola, hola. A ver. Buenas, sí, te escucho, pero Vale, se te va cortando. vale, O sea, a vale. ver si entiendo la pregunta y te puedo Vale. responder. Me refería que en este fútbol que se encamina para ese tipo de sistemas, ¿crees que el jugador curtido tácticamente va a ser más importante de lo que es ahora? No te escucho, lo siento, es que No, no te estoy escuchando. perdona a O todos sea, me he porque quedado en ese fútbol que se encamina sí, y ahí que, te he perdido. No sé si soy yo o eh, la gente que está escuchando también vale, se le corta tu voz, poner por comentarios si soy yo, o qué pasa. que es un fallo. A ver, eh, voy a mirar. Eh, hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, puedes decir por comentarios qué tal se escucha. Vale, me cuentan que a mí se me escucha bien, ¿eh? ¿Sí?
¿Segura, Dil? Vale, pues será cosa mía. Entonces, Vale. bueno, vamos a probar, porque a lo mejor será cosa del Discord, porque ya digo, yo estoy ahora con el wifi ese que va en directo al ordenador, entonces Vale, tendría vale. que Sí, ir bien también por aquí. vale. A ver, ¿me escuchas ahora, Albert? Vale. Eh, Vale, sí, el problema es el Discord. Vale, a ver. Eh, A ver qué tal. Ahora. Vale. Ahora te estaba escuchando, ¿eh? ¿Sí, ahora? Pero bueno, a ver. Sí. Sí, o sea, va Vale, como a vale, ratos, ya vale. digo, o sea, Que es que te escucho, pero se te corta me, luego, entonces. me dicen por el chat que el audio de ambos se escucha bien, el tema es el Discord, tal vez. De que la comunicación entre tú y yo a lo mejor me Vale, falla, ¿vale? Bueno, la pregunta es esta. ¿El jugador vale. actual, encaminando para el futuro, un jugador curtido tácticamente, va a ser más importante de lo que es ahora? A nivel de entender lo que el entrenador está demandando del terreno de juego, a nivel táctico. A ver, yo creo que cada vez más el jugador, evidentemente, yo creo que es mucho más demandante con el plan de partido, con el entrenador. Y eso yo me lo he encontrado cuando he hablado con entrenadores de que ellos te dicen que, ostras, que el jugador está mucho más preparado, porque al final es lógico, tienes más herramientas, tienes mucha más capacidad para llegar a otros sitios, ya sea con herramientas de vídeo, con el staff, para hacerte preguntas y para crecer como jugador y cómo ves el fútbol, ¿no? Yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta porque estamos yendo hacia ese punto con el futbolista. Y sí, además el fútbol cada vez tiene mucha más preparación por parte de todos, ¿no? De los entrenadores hay más conocimiento, los staffs son más poblados y eso va a llevar a un fútbol pues que el jugador tenga que entender, yo creo que cosas que a lo mejor antes no, que se resolvían más con el talento. Eso no significa que el talento vaya a desaparecer porque seguirá siendo lo que mueva más pasiones, lo que habrá más partidos, pero sí que ese talento siempre tendrá que tener ese plus muchas veces de lectura porque el máximo nivel cada vez va a ser más complicado marcar esas diferencias muchas veces. Pues sí, sobre todo, al final, el talento individual es el que te puede desatascar el partido por mucha táctica que promulgues, ¿no? Al final, el equilibrio entre táctica y talento individual es el más importante. Vale, ya estamos a una altura de directo en el que, como ya la semana pasada, realizamos la divina jugadora al invitado. ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale. Sí, Entonces, Miguel Quintana, la semana pasada, consiguió 12 puntos en total. En esta edición con Albert, la idea sería realizar el mismo divina jugador, pero con jugadores que hayan jugado en el Fútbol Club Barcelona, a excepción de Miguel Quintana, que fue temática de liga. Entonces, ¿estás preparado, Albert? venga, vamos Vale. allá. Te recomiendo tener creatividad, sobre todo en las primeras pistas que deberás tirarte algún triple porque son complicadas, ¿vale? Vamos allá. Vale, Vamos con el primer jugador. Primera pista. perfecto. Empezó como portero gracias a su estatura y a su herencia familiar, pero acabó jugando de central a raíz que su familia le aconsejase dejar la portería debido al sufrimiento que se sufre en dicha posición. Por herencia familiar. Entonces ahí, bueno, se me ocurre el nombre de Sergio Busquets. No sé si es. No, pero está muy bien tirado, ¿eh? Pero no. Hay que decir que este dato yo no lo sabía, pero Perfecto. he corroborado y parece ser que sí. Segunda opción. Sí, a Se- mí me suena además que Busquets Sí, no fue central, creo, Busquets. Entonces ahí me la he jugado. no, Pero bueno, no, era buena, era buena. Segunda pista. Su primera temporada en Europa fue la 2017-2018. en Europa. Uf, ostras, difícil, ¿eh? Porque claro, ahí entran, no sé si es Barça, otros equipos, otras ligas.
no puedo decir... Me quedo ahí un poco pillado. No puedes revelar más cartas, no entiendo. Pues vamos con Sí. otra pista, ¿Sí? porque Vale. así a bote pronto. Ha jugado 283 partidos como profesional, recordar que es central, y ha logrado 31 goles. Me quedan 280 y pico partidos. Y como profesional, y ha logrado 31 goles. Entonces, bueno, por esas cifras delantero no creo que pueda ser. Es central, ¿eh? Quizás es más central, Sí. perfecto. Vale, central. Ostras, es que es difícil, ¿eh? Porque ahora estoy pensando y digo, claro, o sea, entró en el Barça, pero debutó tarde en Europa, o sea, tiene que ser un jugador relativamente joven, Ujú. un central que debutase en la 17-18 en Europa. Sí. Ostras. No, no puede ser. No, tiene menos partidos. Iba a decir un jugador que tiene que tener muchos menos partidos, seguro. Como es. Pues siguiente pista, porque Vale. es que no se me ocurre ahora mismo. Cuarta pista. Marcó en unos octavos de final del Mundial en el minuto 93. Ah, ya, sí. Pues don Jerry, ¿no? Correcto, Jerry Mina, Jerry Mina. Mítico Jerry Mina. Pues Ahora sí, dos ostras. puntitos. Que por, Mítico, hostia, sí, sí, es que fíjate que. que por cierto, Adir en el chat la ha acertado a la tercera. Con los partidos jugados y los goles, ha soltado ahí el nombre de Jerry Mina. Qué grande, Y la última pista qué era. grande, qué grande. Pues mira, dale a él más puntitos que. ¿Cuál era la última? La última pista ya era muy obvia. En las celebraciones de sus goles destaca por sus bailes colombianos. Ahí estaba Sí, sí, claro, sí, es Jerry. así. Claro, yo es que me confundí al pensar que era un jugador que había sido criado en la Masía. Entonces estaba Sí. pensando, claro, el jugador decía, hostia, centrales, y decía, hostia, no me sale ninguno. Y luego es verdad que lo de debutar en esa 17-18 en Europa, claro, ahí evidentemente ya reducíamos las probabilidades, así que sí, bueno, estaba bien, estaba bien. No sabía lo de portero, la verdad, o sea que mira, he aprendido Sí. algo nuevo Yo tampoco. y me parece interesante esto, porque sí, pues un tío que, bueno, mejor si hubiese sido portero, no le hubiese ido mal, aunque es verdad que mal no le ha ido a bueno de Jerry Mina, por el nivel que ha Hombre, no. mostrado, la verdad, ha hecho buena carrera. Vale, pues vamos con el segundo. 2 puntos, está bien. Acuérdate que Miguel Quintana hizo 12, así que quedan todavía diferentes puntos para lograr. Vamos con el segundo jugador. Ha disputado 2 Copas del Mundo, 2014 y 2018. Perdona, ha disputado dos Copas del Mundo, 14 y que se me ha 18. cortado. Y la siguiente, 18. Vale. Uf. 14 y 18. Pues siguiente pista, por Vale. ahí a bote pronto. Se retiró la temporada 2021-2022 en Japón. En Japón. Sí. Vamos a ver. Estaba pensando ahora. Estoy espeso, dame otra. A ver si Vale, la tercera va la vencida. campeón de la Champions de 2015 con el Barça. 2015 con el Barça.
Mm, vale, creo que lo tengo. Creo. eh, a ver, me parece que es otro central. No sé si voy equivocado. Puede ser que vas bien. Pues se me ocurre Vermaelen. Correcto, Thomas Vermaelen. Bueno, Un jugador. ahora sí que es que pensaba, hostia, mira, es mítico, también. Sí. Estás yendo ahí a los centrales que dejaron huellas, ¿verdad? Vermaelen, claro, hostia, me sorprendió lo de los dos mundiales, pero es verdad que, claro, ya era veterano Vermaelen Claro, cuando llegó al Barça, honestamente. del Y Arsenal. luego olvidaba por completo que se había retirado en Japón. Eso lo desconocía. Sí, se retiró en el Entonces mismo. ha sido ganar la Champions que he dicho, hostia, alguien. Sí, Pues sí, sí, mira, es que claro, han ido tantos jugadores ahí a retirarse, ¿no? De aquel Barça, se fue Samper, se fue Boyan, entonces, bueno, ahí está pensando y decía, hostia, estos no pueden ser, tiene que ser otro jugador y Vermaelen, la verdad, que le había perdido la pista y mira, sí. ahí está, Además se fue justo a la temporada de Samper. Y por cierto, Powder18, como tú, después de hacerte es la verdad. pista, ha acertado a Vermaelen. Pues vamos con el tercer jugador, ya quedan tres. Viene, que me gusta el chat ahí Sí, activo participando, también. participando, ¿eh? Vamos A ver, con el siguiente jugador. Debutó con la selección nacional española absoluta en 2019. 2019. Sergio Roberto, No, seguimos. Únicamente ha jugado en equipos de España y Inglaterra. España o Inglaterra, vamos a ver, 2019. Esto tiene que ser la 18-19 o la 19-20, jugadores que estuviesen ahí activos. Eh, eh, vale. C- Creo que no debutó, o sea, te puedo hacer una repregunta. A ver, adelante. A ver si puedo. O sea, no, en el momento del debut estaba en el Barça con la selección. La ver... Justamente la pista Uy, no es cuando jugó en el Barça. Podría haber sido, pero o no, pero bueno. ¿Sabes? No doy, vale. ¿sabes? No doy por hecho que jugó en el En- Barça de esa época. entonces creo que. Vale. Entonces creo que ahí sí lo sé porque creo que puede ser Farran, No, que me pero suena ahí con el Valencia, ¿no? no, pero estaba también muy bien tirada, ¿eh? Creo que a lo mejor debutaron aproximadamente. Creo que apojó en la misma Es que me suena convocatoria. esa 19-20, ¿no? Ahí. Exacto, me sonaba ahí esa temporada que Farran estuvo. Pues bueno, vamos con la siguiente. A ver, Tercera. la Vamos bien siguiente de momento, pista. ¿eh? En 2014 fue incluido en el 11 ideal de la segunda división española. En el 11 ideal de la segunda división. Sí. Mm, mm. Ostras. Vamos con la siguiente pista, a ver Vale. si. Con la siguiente pregunta lo tendrás, no te preocupes. El 26 de julio de 2020 se convirtió en el noveno jugador más rápido de la Premier League tras alcanzar contra el Chelsea una velocidad de 36,47 km por hora. Adama Traoré. Correcto, Adama Traoré. Que además el 11 Ahí está, ideal de esta segunda sí. división coincidió con el Barça B. Uy, ¿Sí?
Correcto, correcto. Ahora te escucho, sí, te escucho cortado. Vale. Ostras. Sí, que me refería a que... Claro, claro, sí, sí, o sea, es verdad que no sabía que había debutado en 2019. Me sonaba que incluso podía haber debutado más tarde, pero fue esa época que en el Wolves, ¿no? El tío estaba ahí Correcto, en su prime. regateando todo Dios. Sí, Supongo que fue sí, en su prime, ahí estaba, sí, correcto. sí, de buena de la dama. Vamos, quedan 2 jugadores. De momento llevamos 7 puntos. El líder indiscutible de la tabla, Miguel Quintana, consiguió 12. A ver qué tal. Vamos allá. Nominado a los 3 finalistas. A ver, Nominado a los 3 finalistas del Balón de Oro en 2 ocasiones. uy, ¿puedes volver a ¿Sí? repetir? Que no te he escuchado. A los 3 finalistas de... Nominado a los 3 finalistas al Balón de Oro en 2 ocasiones. eh, 3 finalistas del Balón de Oro en 2 ocasiones. Pues ahí tiene que... Xavi. No. Seguimos. Ha disputado 993 partidos oficiales en los cuales ha logrado anotar 446 goles. Neymar. No, pero era buena. Por ejemplo, Adiles en el chat también ha puesto Neymar. Era una opción ahí candidata. Pero no pasa nada, vamos Ostras, es con la que... tercera. Claro, Tras su retirada, ha ido alternando tareas de entrenador y segundo entrenador con un puesto de analista en Sky Sport. el bueno de Titi. Correcto, Titi Henry. Correcto, como Adil también en el chat, Titi Henry. Sí. Es verdad que los partidos quizás por ser Neymar eran demasiados, Sí, 990 partidos. que O además, sea que hoy me he sí, sí, enterado. quizás ahí la pista era buena. Y es verdad que lo del Balón de Oro, ostras, pocas me parecen para ser Henry, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Y además hoy me he enterado que, buscando para Adivina, me he informado de que es presidente del Como italiano. No lo sabía. Es presidente de un club. Ostras, yo tampoco, la verdad. Me he quedado, digo, Esta sí me hubiese matado esa pista, ¿eh? está por ponerla, pero digo, no seré malo, no seré malo. Vamos a poner una light. Bueno, pues estamos con 10 puntos. Hay que conseguir 12 mínimo para si queremos superar a Miguel. Si quedamos con el último. Primera pista. Venga. Amante de la música, toca el piano y su artista favorito es Luciano Pavarotti. O sea, toca el piano y su artista favorito es Luciano Pavarotti. Esa es la pista, ¿no? Sí. Buah. Ahora estaba pensando en las playlists de Spotify que van saliendo los jugadores. A ver, no me suena ver a ningún Pavarotti ahí. Siguiente, porque... Yo cuando he leído justamente la entrevista en que decía esto me he quedado flipando, ¿eh? Así que no te preocupes. Vale. Siguiente. Buah. Primer jugador de la historia en lograr al menos un hat-trick en las 3 grandes ligas. La española, italiana e inglesa. Vale, o sea, tiene que tener ahí Italia, Inglaterra y España, ¿no? ¿Te refieres? Sí, correcto. Vale, los que han jugado... Hostia, me sale un nombre, pero no... Me cuesta creer la primera pista. No será el bueno de Pedro. No, no es Pedro. Adil también ha puesto Pedro por el chat, pero no es Pedro, no es Pedro. Hostia. Madre mía, joder, estamos conectados. Pero cuidado con... Hostia, es que Pedro, claro, o sea, pensaba... Sí, una pista. La pista del piano... A ver, tampoco me pega el jugador, pero bueno, A ver si te es un poco escucho. genérica. ¿Sí ahora? Vale. Bueno, Hostia, a ver. vamos, Hat-trick. vamos con la tercera participación. Si te Vamos parece con, bien. sí, con otra ¿Ahora? pista, a ver. Va.
ganador de 2 Copas Américas. Copas Américas. Bueno, me sale Alexis, Correcto, Alexis pero... Sánchez. ¡Ostras! Hostia, Ojo, no lo habría dicho nunca, ¿eh? correcto, correcto. La cuarta pista era mejor jugador de la Premier League Claro, pensaba, según claro, aficionados en 2014-2015 y la quinta máximo goleador de la historia de Chile. ahí es así, sí. Esas dos últimas ya sí que eran decisivas, pero al decirlo de la Copa América pensé, hostia, así más reciente, pues evidentemente con esas, la de 2015, 2016 creo que fueron, o 16-17, en las Copas América que perdió Messi Sí, contra Chile, correcto. ahí sí que dije, hostia, tiene que ser Alexis porque ha jugado en las tres ligas además, porque pensaba otros jugadores, pero no me salían las tres ligas, no me salían, Hmm. así que bueno, ostras, está bien. ¿Cuántos puntos al final? No sé si he igualado a Miguel. ¿Crees que has igualado? ¿Has quedado por encima o por debajo de Miguel Quintana? Yo creo que he hecho, yo creo que he hecho 12 puntos también. Pues Miguel Quintana hizo 12 y tú has logrado 13 puntos, líder de la tabla. Bueno, está bien superar a Miguel, la verdad, pero debo decir que están bien, ¿eh? Las preguntas, Sí. están buscadas, no son sencillas Y sí, sobre todo y que tienes que irte hasta la tercera o la cuarta para... Sí, sí, está bien, porque ostras, los jugadores no son súper difíciles, pero las preguntas sí, y eso es lo que mola, porque si no ya no tendría mucha gracia, pero está bien. Sí, sí, sobre todo el nivel de investigación, por ejemplo, del piano de Alexis, la verdad, cuando he estado leyendo más, me he leído una entrevista suya y lo dice y digo, pues perfecta, es perfecta, de primera presta. O sea, eso da para, sí, sí, eso da para un tema, ¿eh? Lo de Alexis, muy bien, la verdad, no lo sabía. Pues bueno, será las 7:30, así que se acabó la entrevista, de verdad, muchas gracias a ti, Albert, por acudir. Perdona el chat por los audios, se mejorará, no os preocupéis, es el segundo programa, así que de verdad, si el chat quiere decir algo por último, agradecerte también a ti, Albert, espero que haya estado cómodo. Sí, la verdad que muchas gracias a ti por invitarme. Nada, no te preocupes por el tema técnico, que todo el mundo, bueno, yo empecé también con un portátil e iba un poco mal, así que bueno, ya poco a poco se va a ir mejorando el tema técnico. Lo importante es el contenido y así ya está muy bien, así que nada, a seguir. Pues muchas gracias de verdad a todos. Semana que viene, no sé si habrá, anunciaré si hay algún invitado de última hora. Así que de verdad, muchas gracias. Hoy a las 10 de la noche, en el canal de Tertulias por en Twitch, estaré haciendo un repaso fantasy, análisis fantasy de la jornada. Así que de verdad, suerte para el Barça este fin de semana contra el Cádiz, sobre todo el Bert. A ver si ya ganamos y nos ponemos con 3 puntos más. Así que de verdad, muchas gracias y nos vemos en la próxima. A ver, un abrazo.